Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder estar hoy compartiendo con ustedes este intercambio, esta charla, eh, de una temática tan importante y tan vigente en el día de hoy. Deben haber estado viendo en los medios de comunicación a diario. Se está tocando este tema que nos convoca, que nos importa, y del cual me parece importante comentarles que estamos todos aprendiendo y estamos todos asistiendo a este aprendizaje, porque se trata de algo diferente que no habíamos vivido hasta el momento actual, no con estas características. Y bueno, va a ser muy rico el intercambio con ustedes. Yo sistematicé un poco algo de información que espero que les sea de utilidad, y luego habilitamos, si les parece, al final de la charla, un buen rato de preguntas o de comentarios que quieran hacer, que serán más que bienvenidos. Bueno, les cuento para introducirnos en el tema que mi nombre es Ruth Gajer, soy psiquiatra de niños y adolescentes, y cuando se me convoca para dar esta charla, se me ocurre contarle a algunos de mis pacientes en relación a esto y preguntarles si me ayudaban como disparador de la charla. Entonces les hice una pregunta que comparto con ustedes las respuestas. No. ¿Qué tocaste? Ah, ok, perdón. Bueno, la pregunta era, ¿cómo te afectó la pandemia? Entonces, comparto algunos de sus comentarios textuales, ¿no? Gonzalo, de 16 años, me dice: afectó un montón. Los amigos, los cumples de 15, viajes, no podés ver a tus seres queridos, hacer las cosas de antes, planes, ir a lo de tu abuela. Estoy cada vez más cargando el celular, lo estaré usando más. Luego Agustina, de 18 años, me dice: me afectó en la relación con mi familia, cambió, pero para bien, mejoró. Eh, Empecé a ir a la facultad, le gustaría ir presencial y conocer gente nueva. En virtual no conozco a nadie. Y Federico, de 17 años, me dice: justo me tocó en mi último año de liceo. Fue horrible perdernos nuestro último año, el viaje, la graduación. Es súper traumático estar aislado. El adolescente es el ser social por excelencia. Los amigos son la familia que elegís, la sufrís. Te sentís muchísimo más solo, con la compu todo el día. Bueno, y elegí estos tres de otros tantos, pero me parece que son como muy elocuentes y muy significativos. Para adentrarnos directamente en el tema, una pequeña definición de adolescencia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo que va desde los 10 hasta los 19 años. Es una etapa de transición de las más importantes en el desarrollo del ser humano. Se dan tantos cambios desde lo biológico, desde lo emocional y desde lo social como en ninguna otra etapa. Solo se le compara con el primer año de vida, que es del nacimiento hasta el primer año, que es un año de muchísimos cambios, solo se le compara con esta etapa. Y por lo tanto va desde el final de la infancia hasta el inicio de la adultez. Pero como característica primordial, más allá de los cambios, es el periodo de la vida donde hay mayor sensibilidad al contexto y durante el cual pasan más tiempo con sus compañeros. En situación de pandemia, estamos en una situación de crisis. Es importante este concepto porque
las crisis marcan un corte y traen aparejados muchos cambios. Y en este caso los cambios están muy vinculados a la pérdida. Me parece muy importante también resaltar que hoy, junio 2021, no estamos en la misma situación que marzo del 2020. Cuando comienza la pandemia, asistimos a esta crisis con un monto muy importante de angustia, de ansiedad, de miedo y de incertidumbre. Y la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, frente a qué estamos, contra qué luchamos, etcétera, es de los factores más generadores de ansiedad. Luego de transcurrido este impacto inicial, bueno, luego sí empiezan a cambiar ciertas características hasta el momento actual en que, si bien persiste sí la incertidumbre, ya hemos transitado por un montón de etapas y nos encontramos en un momento emocional diferente, ¿verdad? Pero nadie pensaba en un inicio de una longevidad emocional de estas características. Entonces, cambio, esta pandemia, esta crisis, implicó mucho dolor, muchas pérdidas y muchos duelos. Y el duelo, tanto de todo lo que hemos perdido en cuanto a nuestro funcionamiento social y personal, como duelo realmente, propiamente dicho, por, bueno, seres cercanos o conocidos que se han ido enfermando o que ya no están. Esto representa entonces una sobrecarga repentina que nos ha puesto a todos en una situación de estrés, y por lo tanto han aumentado tanto los problemas emocionales como los problemas comportamentales. Y esto lo vemos clínicamente, y a mí me resulta muy importante poder compartirles, independientemente de los estudios epidemiológicos y de lo que uno lee, porque hacemos una puesta a punto de lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica, pero también he leído cosas de Cuba, de Chile, y aún de China. Y hay muchas características que se repiten y muchas sintomatología a las que vemos y asistimos que son universales y que se dan unánimemente en todos estos sitios que les menciono. Pensar en estrategias de afrontamiento, o sea, de cómo enfrentar esto en el adolescente o con el adolescente, es pensar inevitablemente en la familia y en los centros de estudio y centros de referencia. Tanto la familia como el centro de estudios y de referencia son los dos grandes reguladores de las emociones y los comportamientos adolescentes. Fundamental entonces pensar al adolescente en su medio sociocultural y todo lo que podamos pensar como equipos, como poder asociarnos, agruparnos, armar equipo familia-colegio, familia-escuela, buscar referentes en un club, en un profesor de danza, en una cripto, en tíos, en abuelos, buscar pequeñas o grandes redes de apoyo hacen que se puedan ir soslayando las dificultades de otra manera. El aislamiento nos repliega y nos lleva y nos remite a mucho mayor sufrimiento. Bueno, los niños y adolescentes, en este caso vamos a los adolescentes estrictamente, entonces decíamos que están expuestos desde un inicio a distintos estresores. Nosotros llamamos estresores o situaciones potencialmente estresantes para ellos. Hoy hablábamos de las estrategias de afrontamiento y a lo que tenemos que enfrentarnos tiene que ver con un aumento en la exigencia a nuestros aparatos psíquicos,
y a nuestras herramientas y a nuestros instrumentos internos como para poder afrontar estos estresores que se nos van presentando. Dentro de estos vemos, por ejemplo, el miedo a contraer la enfermedad o a contagiar, a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos. Mucha preocupación vemos por sus abuelos, los que tienen abuelos realmente, Gonzalo lo mencionaba en lo que yo les contaba, pero es muy frecuente, convivan o no convivan con ellos, la empatía hacia los abuelos y sus familiares de mayor edad está muy, muy presente en los chiquilines que vemos. Luego la frustración es todo aquello que no se puede, que no logramos, que no está permitido, a lo que no podemos acceder, y poder bancarlo medianamente bien o estoicamente bien. La sobrecarga de información. Esto remite tanto a lo que hace a la información en relación al COVID-19, las vacunas, los casos, los informativos, lo que fue todo aquel bombardeo inicial al cual todos estuvimos muy, muy expuestos y al cual aún hoy estamos como relativa más o menos pendientes de ver cómo van los casos de vacunación, cómo van en otras partes del mundo, cómo progresan las gráficas en los países, en los distintos países del mundo, etc. El aburrimiento es un estresor también importante. Los cambios en los patrones de la actividad diaria, luego vamos a profundizar sobre esto, pero esto también implica un estrés, tanto en lo que es el aprendizaje académico y el conectarse por las distintas plataformas, el Zoom, el Meet, etcétera, como, bueno, ver qué actividades persisten y cuáles dejan, ver que no hay 2 días donde puedan seguir igual, etcétera. Las posibles pérdidas financieras dentro de la familia, que también la viven con mucha, mucha preocupación. Y el último, pero no por eso menos importante, creo que es de los más importantes, es la imposibilidad de proyectarse, de hacer planes, de hacer un proyecto a corto, mediano o largo plazo. Todo lo que va unido a la frustración. Los adolescentes, y cuando valoramos las fortalezas en un adolescente, valoramos mucho la posibilidad de proyectarse a futuro, ¿verdad? De hacer un plan, de socializar, están esperando el fin de semana para juntarse con amigos, para un cumple de 15, para juntarse en una plaza, etcétera, para el campamento de mitad de año, para el campamento de fin de año, para la fiesta de graduación, bueno, los cumples de 15, los cumples de 18, etc. Entonces, esto viene, lo que yo les decía hoy, la longevidad emocional de la pandemia, viene haciendo que se hayan primero cancelado, luego postergado y finalmente suspendido muchas actividades de las cuales ellos disfrutan y esperan mucho tiempo, ¿verdad? El viaje a Bariloche, el viaje a Florianópolis, los viajes de fin de año de los colegios, y aún ciertas escapadas o salidas, bueno, como decíamos, ¿no? De encuentros o familiares o con las instituciones educativas. Entonces, el impacto de la pandemia se da en adolescentes y de diferente manera impacta de acuerdo a distintos factores que hacen que varíen entre unos y otros. Entonces tenemos, uno de los factores es la edad. Hoy veíamos entre 10 y 19 y todos pueden francamente darse cuenta que las posibilidades y capacidades de un niño de 10, 11 o 12 años no son las mismas que la de esos son los adolescentes tempranos, ¿verdad? No son las mismas que la de los adolescentes tardíos, 16, 17, 18, 19, que disponen de otras herramientas internas.
ni que hablar de los chicos que empiezan ciclos. Hoy nos convocan los adolescentes, entonces serían los de primero de liceo y los de primero de facultad, chicos que entran en estos cambios, o cambio de colegio, o cambio de sistema y de forma de funcionar, y ya entran con la virtualidad. Segundo, la estructuración familiar. Es muy distinto cuando los papás están presentes, y pueden estar presentes o no, si teletrabajan o no, si tienen disponibilidad para acompañarlos o realmente no la tienen, cómo está estructurada la familia, si son hogares monoparentales, o hay una mamá y un hacerse cargo uno u otro. Vemos, y lo voy a pasar por arriba, o sucintamente voy a solamente a pincelarlo, pero es muy diferente en educación privada y en educación pública. Ahí la brecha es enorme, enorme. Los chicos que asisten a liceos públicos o escuelas públicas ha mermado enormemente, enormemente las clases y la posibilidad de acceder a los conocimientos curriculares. En los colegios privados hemos asistido a un inicio que ha sido un caos. Los docentes han hecho, quiebro una lanza a favor de, enorme, enorme, porque han hecho un esfuerzo enorme. Para mí, por ejemplo, que ya soy grande, dar esta charla en Zoom es un esfuerzo enorme. Imagino lo que es para los docentes estar dando clase a los chicos a través de distintas plataformas, y y subir tareas, etc. Entonces, luego de ese caos inicial, que fue difícil para todos, asistimos a un momento o a un tiempo donde los chicos venían y se me quejaban todos, que estaban en clase muchas, muchas horas sentados al Zoom, y luego tenían tareas para realizar. Entonces pasaban frente a la computadora mucho, mucho tiempo. Y uno no puede pretender mantener los programas. Creo que eso es muy importante, el programa, y cumplirlo a rajatabla, y tenemos que flexibilizarnos todos en relación a esto y a la exigencia que les imprimimos a los chicos. No pueden pasar el día, la mañana, la tarde, y luego tener tareas. He visto muchos chicos muy estresados, muy ansiosos y muy angustiados por no poder cumplir con lo académico, lo cual yo creo que tenemos que poder bajar esa carga y poder flexibilizarnos y darles y darnos un aire y un oxígeno, y bajar un poco esas expectativas. El nivel social, la salud parental, hablamos de salud física y de salud mental. Al inicio de la pandemia he recibido muchos papás que pedían más ayuda para ellos que para sus propios chicos, el ser derivados de repente a colegas que trabajan con adultos, o el pedir asesoramiento y orientación. Trabajar con niños y adolescentes siempre implica trabajar con padres. Y el apoyo a los padres, el reconocimiento a los padres, el poder asistirlos, orientarlos, ayudarlos y entenderlos, me parece que es una función también nuestra, de los profesionales de la salud mental, que atendemos niños y adolescentes, y también tenemos que hacernos cargo de ayudar y acompañar a los padres. Y por último, y esto es muy importante, no es lo mismo esta situación en un adolescente que ya tiene algún antecedente de trastorno o de alguna condición previa en lo que hace a la salud mental, que un adolescente que nunca había presentado de alguna manera ningún síntoma o ninguna consulta. Son más vulnerables y más proclives a desarrollar cualquier tipo de psicopatología los que tenían ya un terreno de cierta vulnerabilidad o cierta susceptibilidad.
dentro de lo que hallamos y lo que yo les comentaba que vemos en cuanto al impacto del COVID-19 en la salud mental, se encuentra fundamentalmente asociado a dos grandes trastornos, condiciones o patologías, lo que hace a la esfera de la depresión o a los trastornos del humor o del estado de ánimo, y lo que hace a los trastornos por ansiedad, con todas las variables y todas la gama de sintomatología que vemos y que asistimos. No tenemos que perder de cuenta que hay un margen de síntomas o de sentimientos o de signos que son esperables para esta situación y que no conforman, que no constituyen un trastorno en sí. Pero siempre, siempre ante la duda, mi consejo firme es consultar, porque es preferible siempre que nos digan, bueno, vamos a hacer un seguimiento, pero me parece que esto está dentro de lo esperable, dado los estresores y la situación tan traumática que estamos viviendo todos, que, como digo yo, comernos algo que no debimos pasar por alto. Así como vemos en los chiquilines síntomas en estas dos esferas, ¿no? Del humor y el ánimo, y de la ansiedad, también hemos asistido a un aumento en el nivel de violencia doméstica. Esto es constatado y confirmado, son muchos los estudios que se están haciendo al respecto, y se ve un aumento en el maltrato, tanto físico como verbal, el maltrato psicológico y la negligencia. Bueno, una breve pero consideración muy especial a la importancia que tiene la institución educativa en los chicos. Las instituciones educativas a las que concurren son uno de los entornos sociales más importantes para los adolescentes, yo creo, si no el más. El encuentro con pares es imprescindible para el bienestar de los chicos, para la construcción de su autoconcepto, de su autoestima y para su comportamiento. El contacto físico es esencial, tan esencial que influye e interfiere positivamente en el desarrollo de la cognición, tanto como de las emociones, del apego y de las relaciones humanas. La virtualidad nunca, nunca puede sustituir este contacto físico del que les hablo, y la virtualidad que, si bien nos ha permitido mucho y con la cual tenemos que estar muy agradecidos en muchos aspectos, no podemos pensar que pueda ni por asomo sustituir lo que hace al contacto. Una cosa es comunicarnos y otra cosa es contactar. Y la pérdida del contacto físico, de la mirada, todo lo que nos perdemos viéndonos y aún interactuando cara a cara, eso también se ha perdido en la consulta muchas veces con los profesionales. Chicos que venían a la consulta médica psiquiátrica, chicos que tenían sus psicoterapias, u otros apoyos, fonoaudiólogos, maestras particulares, psicopedagogos, psicomotricistas, cualquier tipo de asistencia no es lo mismo en la presencialidad que en la virtualidad, para el desarrollo global y para el desarrollo neurológico del ser humano y el desarrollo global. Les voy a contar, hice un listado un poco repasando cuáles han sido los motivos de consulta más frecuentes en este tiempo, digamos de marzo 2020 a junio 2021. Uno de los más frecuentes es la irritabilidad. La irritabilidad muchas veces es un equivalente de un trastorno del ánimo o de una alteración, digamos, del estado de ánimo o del humor. Estar irritable es cuando decimos
saltan por cualquier cosa, se enojan y reaccionan desmedidamente ante mínimas frustraciones o ante mínimas límites, ante un no, ante la imposibilidad de algo. Prestar atención a esto. La dificultad para disfrutar, eso nosotros lo llamamos anedonia, la pérdida de capacidad de disfrute. Cuando dejan de disfrutar actividades o situaciones que antes, previamente, disfrutaban mucho. La frustración, el enojo, junto con el enojo y la irritabilidad, yo agregaría el mal humor como un estado de ánimo frecuente, la apatía, el cansancio, el desinterés, el desgano, la desmotivación, las dificultades para concentrarse. Esto es muy, muy importante. Esto va por cuenta del estado de ánimo y también va por cuenta del cansancio, del exceso de exposición a pantallas. También es cierto que cuando están en clases virtuales tienen otros distractores, entonces por un lado les cuesta mucho más concentrarse y por otro lado los distractores cambian, son otros, pero ellos mismos te cuentan, ¿no? Que, bueno, están con el celular mientras están en el Meet, o entre ellos charlan y conversan durante las clases, etc. La falta de socialización con pares es un tema muy, muy importante. Síntomas de ansiedad y síntomas de estrés. Esto es una amplia gama de sintomatología que va desde ansiedad y angustia hasta somatizaciones. Luego vamos a ver, pero a veces presentan o denuncian a través de sintomatología en el cuerpo. Y ahí es muy importante la detección del pediatra o de un médico de familia, cuando empiezan a tener, por ejemplo, dolores erráticos en distintas partes del cuerpo, empiezan a consultar con frecuencia al médico o al pediatra. Las dos somatizaciones más frecuentes vinculadas a la ansiedad son las cefaleas, el dolor de cabeza, y el dolor abdominal recurrente, que es el dolor de barriga, el dolor de panza. Atentos a estos dos. Por otra parte, tenemos también sintomatología de tipo fóbico, que son miedos desmedidos, importantes, irracionales, y los síntomas más del espectro obsesivo-compulsivo. Pueden aparecer, y he visto muchos, rituales y compulsiones, y también pensamientos e ideas o imágenes que se les imponen repetidos, ¿no? O muchas preocupaciones. Si ustedes me preguntan cómo definimos un ansioso con una sola palabra, yo diría es un preocupado. La hiperpreocupación también debe alertarnos. Los miedos, fundamentalmente dos: el miedo a salir y a contagiarse, a la enfermedad, pero por sobre todo el miedo a la muerte. El miedo a la muerte de ellos o de sus seres queridos. Los sentimientos de soledad, la tristeza, el sedentarismo y la falta de actividad física, el exceso de horas de conexión a pantallas, el bajo rendimiento académico, o sea, la baja, la inflexión, un chico que venía teniendo un rendimiento aceptable, o bueno, o muy bueno, y que desciende este rendimiento. Chiquilines que nunca tuvieron bajas y ahora sí las tienen, ¿no? O que se atrasan con las tareas y no las entregan. Las dificultades para organizarse, para regular sus tiempos, para generar rutinas. Esto es propio de los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes son muy malos calculadores de los tiempos, de repente van a venir a la consulta y están, no sé, a media hora de bondi, como dicen ellos, y salen 10 minutos antes, y les sorprende que no llegan en hora. Manejan muy mal los tiempos, se organizan muy mal los tiempos, y en eso podemos ayudarlos y ayudarlos mucho.
Las alteraciones en la alimentación, que pueden estar dadas en más o en menos. Ahora recuerdo un caso de un chico de primero de liceo, grandote, que consulta, yo no lo conocía, y ambos padres, es hijo único, y ambos padres trabajaban fuera de la casa. Y él se quedaba, se conectaba al Zoom, no prendía la pantalla, se quedaba en la cama, aumentó 27 kilos, 27 kilos. Yo no podía creer, ya cuando lo vi venía bajando, pero un chiquilín deportista grandote, una locura, una locura. Las alteraciones en los patrones de sueño, esto es muy importante. Hay tantas explicaciones para esto, ¿verdad? A veces se trata de una inversión o de un corrimiento, corren las horas de sueño, les encanta quedarse habitualmente hasta muy tarde, y cuando pueden y si pueden, se levantan también tarde, pero cuando se tienen que levantar temprano, después compensan con horas de siestas. Y cuando llega la noche vuelven a alargar el horario y estirar el horario de acostarse. Lo importante en esto es ver que las horas de sueño son fundamentales. Buena cantidad y buena calidad de horas de sueño son muy importantes. Diferente es, y luego vamos a ver en los signos de alerta, cuando hay insomnios. Y ahí eso hay que tratarlo sin lugar a duda cuando empiezan a tener dificultades para conciliar el sueño, y lo habitual es que demoremos hasta 15-20 minutos, eso es lo esperable máximo, pero hay chicos que vienen y te dicen estoy 1 hora, estoy 2 horas y no me puedo dormir. Todo lo que hace a las medidas de higiene de sueño es muy importante. Higiene de sueño es todo lo que podemos hacer para ayudar o estimular a un correcto dormirme o dormirse. Si hago todo en la cama, como en la cama, me conecto en la cama, juego en la cama, etc., a la hora de dormir se me va a dificultar. Entonces, ver cómo poder proligiar los espacios y los tiempos, y qué hacemos, a qué hora y dónde. Y ayudarlos con esto es muy importante. Probablemente muchas de estas cosas ustedes las sepan, muchas de estas cosas a esta altura, a 14, 15 meses de inicio de la pandemia, ya las estén haciendo. Algunas son de sentido común y otras, bueno, espero poder aportar por lo menos algunas ideas para poder ayudarlos en el manejo con los chicos. Y por último, las dificultades en el relacionamiento social. La convivencia, el teletrabajo, los hermanos conectados, el internet que no funciona, las computadoras que no alcanzan, las peleas en las horas libres, quién se ocupa de cada chico, los enfrentamientos parentales, los desacuerdos, han sido motivos de consulta muy, muy frecuentes. También debemos rescatar y resaltar que también hemos podido asistir a familias que se han podido organizar y afrontar esto de una manera muy, muy buena, muy creativa, muy asertiva, y bueno, como Agustina decía al principio, han aumentado las horas de convivencia, las horas padre y madre disponibles, y muchas veces eso es bueno, ha sido bueno, y hay muchos papás, incluso muchos chicos que te mencionan y te dicen no querer volver a la vieja normalidad. Les gusta estar más juntos y priorizar, por ejemplo, la cena juntos, la comida juntos. No existe no comer en la mesa todos juntos, sí es posible y se amerita por lo menos una vez al día, ¿no? Esto de que los chicos coman en el cuarto, no, de ninguna manera. Bueno, el uso de las pantallas. Es un tema que viene tanto que me pareció que no lo podía omitir. Me parece que, bueno, hay profesionales que se dedican a esto, seguramente hayan escuchado, Roberto Balaguer, bueno, como
habla y profundiza en relación al uso de las pantallas. Pero como conceptos grandes, me parece importante, primero, rescatar que gracias a las pantallas y al uso de la tecnología, todos, y los chicos también, hemos podido mantenernos informados, conectados, socializar, seguir nuestras clases de yoga, de meditación, de gimnasia, entretenernos, los adultos mayores estar conectados, ver a sus familias, estar comunicados. Entonces, me parece que tenemos que justamente reconocer todas las bondades que la tecnología y las pantallas nos brindan y poder ver que en realidad la dificultad está en que las pantallas tienden a fomentar la disregulación. Los chicos les cuesta mucho autorregularse en un montón de aspectos, y las pantallas son muy adictivas, razón por la cual es crucial el rol de la familia para poder limitar, regular y ordenar el uso de las pantallas. Esto es sí o sí. Es muy importante, primero, que haya acuerdos padre y madre de los permitidos durante los días de clase y durante los fines de semana, y acordar esto también con ellos. Hemos asistido a un aumento del 30 al 40% de horas de juego en pantallas a nivel mundial. Es una locura. Que se entiende que no vamos a censurar, se entiende que en muchas situaciones cuando los papás tienen que teletrabajar o necesitan realizar algunas de las actividades sin los chicos alrededor, bueno, son momentos y ratos donde está bien el uso racional de las mismas. El problema es cuando se vuelven la única forma de contactarse, de socializar, de aprender y sobre todo de entretenerse. Es muy difícil ofrecerles algo que los atrape tanto como las pantallas, pero ahí tenemos que recurrir a toda nuestra creatividad de forma tal de poder sacarlos. Muchas veces lo que yo les sugiero a los papás, en vez de pelear frontalmente contra las pantallas, o a veces les sacan el enchufe, o van directamente a confrontar, bueno, los llamamos o les proponemos alguna otra actividad. Entiendo que no es lo mismo cuando uno trata de que lean, o que escuchen música, o que bailen, o que tengan una clase de lo que sea, porque bueno, como decíamos, las pantallas atrapan y reconfortan y gratifican fácilmente. Entonces, a lo que tenemos que estar atentos es al uso o al consumo problemático de las pantallas. Problemático significa cuando trae consecuencias negativas, cuando me hace perder de otras cosas, cuando no puedo dejarlo, y cuando el hecho de dejarlo implica una crisis de angustia, una crisis de excitación psicomotriz, llanto, mucha frustración y peleas. Eso sí amerita una consulta y ver cómo podemos ayudarlos a lidiar con esto. Hoy hablábamos de la sintomatología y de los motivos de consulta más frecuentes, ¿verdad? Antes de seguir con los signos de alerta que me parecía importante mencionar, me gustaría transmitirles, bueno, que hay ciertas características propias de la adolescencia que son esperables. Por ejemplo, momentos depresivos o cierta, como llamamos nosotros, depresibilidad, es esperable. Son ratos, son momentos de angustia, momentos de cuestionamiento, momentos en los que están más tristes. Eso se da y es normal y es esperable. Los signos de alerta, los que nos tienen que hacer prender la luz amarilla del semáforo, atención, aquí está sucediendo algo, son los siguientes, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, lo que vemos es
cuando hay un retraimiento social o un encierro muy importante, sea en el cuarto o sea en casa, con un repliegue, están muy ensimismados. Cuando hay falta de apetito o disminución evidente de peso. Cuando hay, como les decía hoy, insomnios o dificultades para conciliar o mantener el sueño. Alimentación y sueño son dos pragmatismos a los que tenemos que estar muy atentos. Cuando aparecen directamente ideas de muerte, a veces no las traen directamente, pero escuchamos verbalizaciones, como que nos dicen cosas o comentan cosas, como que esta vida no vale la pena, no quiero seguir viviendo así, no le encuentro sentido a la vida. Todas estas manifestaciones nos deben llamar la atención. A veces no lo verbalizan y lo ponen en sus estados, en el estado de WhatsApp o de otras aplicaciones, o lo escriben en las redes sociales, o lo escriben, o nos lo hacen saber de alguna otra manera. Las lesiones autoinfligidas, llamamos a esto cuando se lastiman, cuando se cortan, pueden cortarse los antebrazos, a veces más evidente, a veces menos evidente, a veces lo hacen en zonas donde nosotros no podemos verlos. La ansiedad, hablábamos hoy como motivo de consulta muy frecuente, pero la ansiedad excesiva, esa que se manifiesta con crisis de angustia, crisis de ansiedad, crisis de pánico, con falta de aire, con llanto, con temor a enloquecer, con temor a perder el control, las fobias que mencionábamos hoy como temores irracionales o muy excesivos, las obsesiones, las compulsiones, las ideas y los pensamientos, las hipocondrías, la ansiedad de separación. Todas estas son distintas formas de presentarse los trastornos de ansiedad. Cuando los vemos excesivamente pasivos, cuando dejan actividades que antes les gustaban, cuando hacían ballet y siguen las clases virtualmente y abandonan, cuando les gustaba dibujar o pintar o cocinar y empiezan a abandonar actividades que antes sí realizaban. Y la pérdida de hábitos de higiene, el descuido, el desaliño personal, ¿verdad? El dejar de bañarse, no querer lavarse los dientes, la cabeza, no cambiarse la ropa, la oscuridad en el cuarto y el encierro, como decíamos hoy. O la tristeza, pero la tristeza como estado de ánimo predominante, la mayor parte del tiempo o gran parte del tiempo. La aparición de todas o alguna de estas manifestaciones y sintomatología amerita sin duda una consulta con algún profesional de la salud mental. Bueno, seguramente ustedes deben haber hecho muchas de estas que traje como algunas sugerencias o recomendaciones, capaz que hicieron algunas y podemos aportar alguna otra idea. Espero que sí. Antes de comentarles esto, quiero decirles que en realidad el adulto, la familia, los padres, somos los modelos en los cuales los chicos miran, se identifican, la identificación es inconsciente y van a verse muy reflejados. Entonces es muy importante entender que cuanto mejor estemos, más vamos a poder ayudarlos. Y va mucho más por lo que hacemos, por cómo nos comportamos, que por lo que decimos. En esto de las estrategias de afrontamiento, bueno, es importante que podamos transmitirles, muy importante, realísticamente, esto es real, que esto va a terminar, que en algún momento va a terminar, que no conocemos aún la fecha, que es verdad, les transmitimos siempre solo certezas, no dudas, pero
convincentemente y realísticamente. Esto de el exceso de positivismo y de vamos arriba que se puede, y todo ese tipo de cosas que puede resultar, no funciona para todo el mundo, pero sí nuestro modelo de afrontamiento va a ser aquel en el cual ellos se miren y en el cual ellos puedan tomar ideas como para afrontar, ¿verdad? Entonces, hablar claramente sobre lo que ellos sienten y lo que nosotros sentimos. El espacio de diálogo es oro con los chiquilines, es difícil empezarlo en esta situación, es muy deseable comenzar desde la primera infancia, pero habilitar momentos y espacios de charla, de conversación y de intercambio y de poder ponerle nombre a lo que nos está pasando. Incluirlos en las tomas de decisiones, en algunas tomas de decisiones, en lo que hace a la casa, al funcionamiento y delegarles responsabilidades. Hoy hablábamos de armar equipos, de formar redes de apoyo, la familia también es un equipo, todos podemos colaborar, tienen muchas veces, nos cuesta, pero tienen que poder colaborar en las tareas de la casa, en su cuarto, en su dormitorio, en su ropa, en dividirnos quién saca la basura, quién va a hacer mandados, poder cocinar, hacer algo rico para el fin de semana, etc. Organizarse y generar rutinas, algo mencioné hoy, es fundamental. A veces tenemos, o podemos hasta incluso escribirlo, hacerles un cronograma de la semana, pero que por favor no solo incluya las actividades académicas, sino también las actividades físicas. Yo todo el tiempo les estoy diciendo que es una indicación médica tan importante como si tuviesen que tomar un fármaco, el hecho de, por ejemplo, salir media hora, 40 minutos diarios, o tomarnos un rato para caminar, andar en bicicleta, poner algo en YouTube y hacer juntos en cuanto a actividad física u otras actividades, pero regularlos. 3 veces por semana hacemos tal cosa, o martes y jueves de tarde podemos hacer tal otra, tal día tenemos, bueno, clases y terminamos más temprano, armarnos una nueva rutina. Es importante que se levanten, que se cambien, que no se queden en la cama de pijama, que no se conecten desde la cama, que cambien los sitios dentro de la casa, que no estén siempre en el dormitorio o siempre conectados en el mismo lugar, que entre luz, que entre aire, que salgan al aire libre, regular los tiempos, flexibilizarnos, como decíamos hoy, en horas de Zoom, evitar el uso excesivo tanto de internet como de redes sociales y de juego. A veces estoy pensando en una paciente que es bien desafiante, y entonces cuando viene a la terapia me cuenta el promedio de horas, tienen el celular, ¿no? El promedio de horas que utilizó el celular en la semana. Y dentro de eso me va contando, bueno, cuántas de Netflix, cuántas de música, cuántas de Spotify, cuántas de Zoom. Es cierto que ellos utilizan las pantallas o el celular para todo. Ven una película, escuchan música, aprenden, charlan con amigos, hacen reuniones o videollamadas grupales y demás. Pero bueno, cuantificarlo y balancear con otras actividades. Fomentar las actividades creativas, dibujar, bailar, pintar. Tengo una paciente que justo ayer me comentó que había empezado un curso de escribir, de escritura, se llama creo que escribe.me, y estaba súper entusiasmada con eso. Otra que empezó a hacer lettering, no importa qué, pero si podemos estimularles siempre la actividad física, todo lo deportivo y todo lo artístico y lo creativo, son alternativas muy saludables y factores de protección ante tanto factor de riesgo que nos está empezando por otro lado. Estimular el mantenimiento de las relaciones sociales, imprescindible, fundamental. Muchas veces no quieren salir de casa,
tienen miedo a juntarse, son muy empáticos, o simplemente, bueno, a veces son más pasivos y más vagonetas, y entonces quedan ahí en la virtualidad como muy anclados. Creo que es muy importante poder estimularles, que se junten, que salgan de a pocos, con tapabocas, al aire libre. En la medida que avanza la vacunación van a ir disminuyendo los riesgos, animarlos de a poquito a empezar a salir. Y pedir ayuda a los profesionales de la salud mental si es necesario. Por otra parte, es muy importante que tanto profesores como profesores de educación física como médicos generales, bueno, pueden detectar o ver cosas que a veces a los papás se nos pasan y pueden alertarnos. Ahí también vemos la red de apoyos, una scripta que nos pueda informar si no se está conectando, si se duerme de mañana, si a primera llega siempre tarde, o si lo ve más triste o más decaído, si no está entregando las tareas, pero no solo por lo académico, sino porque, bueno, podemos estar asistiendo a alguna sintomatología más de estirpe de índole depresiva o de índole de la ansiedad. Rescatar y rescatar y rescatar que dentro de las formas de afrontar estas situaciones de dificultades, siempre es posible generar aprendizajes, y realmente es posible. Y es posible también rescatar aspectos positivos, como les decía hoy, mejores aún que en la vieja normalidad, ¿verdad? Entonces, poder apuntar a que, bueno, hoy nos tenemos que focalizar o poner foco en cómo llevar o cómo estar en el mejor escenario posible con esta realidad adversa que nos tocó vivir. Bueno, ¿cómo lo planificamos? ¿Cómo generamos ideas para poder soslayar esta situación entre todos y en familia? Por último, me gustaría mencionarles dos cosas. Antes de esta quisiera decirles algo importante. Han aumentado las consultas, tanto de urgencia como las consultas, las internaciones hospitalarias, los llamados a las líneas de apoyo emocional. Vieron que se han creado líneas especialmente para esto. Ha habido un incremento importante en este último tiempo, tanto de situaciones de riesgo, de lesiones autoinfligidas, son como los motivos más frecuentes en casos de urgencias, ¿verdad? Y los intentos de autoeliminación o de lo que nosotros llamamos síntomas del espectro suicida. Datos internacionales, el otro día escuchaba a Gabriela Garrido, que es la profesora de psiquiatría de niños y adolescentes, que comentaba los primeros 5 meses del 2021, de este año 2021, ha habido un aumento, un incremento de un 38% más que los mismos meses, los mismos 5 primeros meses del año 2020 en relación a estos motivos de consulta en urgencias y en emergencias. Entonces, hoy de los signos de alerta y el estar atentos, pediatras, docentes, profesores, maestros y nosotros mismos como padres. Y ahora sí, como para terminar, bueno, compartirles el concepto de conozcan mucho y que se define, una de las tantas definiciones que existen, como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones adversas, situaciones problemáticas, traumáticas y complejas, y poder sobreponerse a ellas. Gracias a la resiliencia, no solo somos capaces de afrontar la crisis
o situaciones potencialmente traumáticas, sino también de poder salir fortalecidos de ellas. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Bien, entonces tengo algunas otras cosas para compartir, interesantes, pero tal vez lo dejo por si hay alguna pregunta. Sí, o ahora, si quieren irnos dejando preguntas. Sí, pueden ir dejando preguntas y si quieren ya podemos empezar a compartirlo. ¿Querés que mientras lleguen las preguntas les cuente de esto que Dale, perfecto. Quería comentarles porque me pareció súper interesante? El otro día una colega me hizo llegar un artículo que salió en el New York Times y mencionaba justamente esto que yo les decía de los sentimientos y las emociones a las que hoy estamos asistiendo, muy diferentes a las del inicio de la pandemia. Y hay un sociólogo americano, no importa, pero que dio en llamar a esto languidez o languidecer. Y lo define como una sensación de estancamiento, una sensación de vacío, muy vinculado al hartazgo, al cansancio, a cómo se ha venido prolongando esto. Entonces, si bien no constituye, propiamente dicho, un trastorno depresivo o un trastorno del ánimo, sí afecta mucho el bienestar. Entonces, me parece muy importante como poder conceptualizar que el hecho de no estar deprimidos no significa estar bien. Es como el estar funcionando a media máquina. Baja el rendimiento, baja la concentración y tenemos como esa sensación de de vacío, de desinterés, de desesperanza, de cansancio. Entonces proponían, y me parece muy lindo y muy interesante, que con toda esta dificultad para poder planificar y proyectarnos a mediano o largo plazo, tal vez sea hasta divertido, porque el humor también nos ayuda mucho a soslayar y salir de estas situaciones, a proponernos como pequeños retos o pequeños proyectos o pequeñas posibles ideas. Muchas veces el ayudar a otros, el colaborar en alguna tarea social, como el juntar alimentos, el poder poder hacer música y compartir, el poder hacer retos personales de superar ciertas cosas, o me propongo, bueno, tales desafíos, pequeños retos posibles de realizar, que pueden ser tanto personales como de ayuda, de empatía y de colaboración, sea lindo e interesante de compartir. Esto de la ausencia de bienestar o de malestar, como este concepto, bueno, de languidecer y es lo que vemos mucho en la consulta hoy con los adolescentes. Bueno, ahora sí, dejo abierto ese espacio. Preguntas no, son todas comentarios lindos, de que muchísimas gracias, que fue muy clara la exposición y como que no se generaron dudas, muy claro. Creo que un placer la charla, muchas gracias. Creo que ya está. No sé. Bueno, me despido entonces. Sí. Bueno, les agradezco, quedo a disposición, si hay algún otro interés
o hay alguna consulta. De repente a veces no nos animamos a hacerla públicamente y precisamos algún espacio más personal, más privado, más íntimo. Bueno, yo quedo a las órdenes porque bueno, me encantaría de alguna manera poder asistir a vuestras necesidades y pensar juntos también algunas ideas. En esto, como decimos siempre, podemos dar como conceptos generales, pero hay que hacer trajes a medida. Y cada familia y cada chico amerita que pongamos el pienso y ajustemos un poco a sus necesidades, a sus fortalezas y a sus fragilidades. Así que bueno, gracias y quedo a las órdenes para lo que quieran. Muchas gracias.